Bienvenido al espacio de contenidos de la Universidad Champagnat, un canal con entrevistas a nuestros académicos, a nuestros investigadores y conferencistas. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, soy el rector de la universidad y estamos haciendo este podcast desde la Sala Borges de la Biblioteca del Campus Central en Godoy Cruz, Mendoza. Hoy estamos en conversación con Germán Doin. Germán es director del documental La Educación Prohibida, es coordinador del proyecto C, es especialista en educación y pedagogías alternativas y vino de visita acá a Mendoza para participar de una jornada de formación y una charla sobre educación alternativa que promueve la Fundación Pulso Educativo. En el caso nuestro, en el caso de la Universidad Champagnat, Germán además está en vínculo con nuestro equipo de educación y del profesorado para trabajar en una propuesta conjunta para el 2020. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por recibirme. Al contrario, gracias por acompañarnos. La idea es que podamos conversar en este podcast un poquito sobre educación alternativa, sobre las propuestas que vos venís relevando, conociendo a lo largo de los distintos territorios. Así que me gustaría primero empezar como de lo general a lo particular, por decirlo de una manera metodológica, que nos cuentes qué implica una educación o qué componentes tiene que tener una educación para denominarse alternativa o qué componentes no debería tener, digamos. Es un tema que nosotros durante mucho tiempo como que buscamos maneras de definirlo, ¿no? Uh-huh. En un momento lo que identificamos es que al menos debería cuestionarse las relaciones preestablecidas desde algún lugar, ponerlas en cuestión, en duda, y proponer otro tipo de relaciones en torno al aprendizaje, ¿no? Claro. Y relaciones en un sentido amplio, relaciones entre los sujetos de la práctica educativa, del hecho educativo, relaciones entre las personas y el conocimiento, relaciones entre las personas y el territorio, entre las instituciones y el territorio. Quiero decir, no es que hay una manera de definir la educación tradicional, digamos, claro, si es que existe tal cosa, claro, sino que estas experiencias alternativas pongan en duda, deconstruyan, presenten otros tipos de vínculos y de relaciones nuevas. Y en eso ahí entran montones de posibilidades, experiencias educativas alternativas que se concentran en poner en duda las cuestiones didácticas, experiencias que se concentran en poner en duda el contenido, las currículas, uh-huh, experiencias que se concentran en observar las relaciones político-pedagógicas que se dan entre los miembros de la comunidad educativa, y así para empezar, ¿no? Entre los espacios hay, sí, experiencias educativas alternativas que rompen la idea de aula, ¿no? Rompen la idea de aula, claro, y después tal vez otros elementos se siguen sosteniendo. Claro. Ya para nosotros que rompan algunos de los elementos de la cultura escolar establecida, ya califica como para empezar a considerarla, digamos. Claro. Y ese ha sido como el recorte que a mí me interesó. Es como cuando yo salí a buscar, alguien me decía, había una escuela que hace tal cosa rara, ¿no? Que hacen, claro, no forman fila al inicio y hacen un círculo, claro, y hacen, sí, bueno, sí. ¿Eso qué es? ¿A qué viene? Ya empieza a replantearse prácticas, claro, tradicionales. Y cuando uno encuentra que estas rupturas y estas nuevas formas de relaciones que tratan de instituirse tienen un origen en una propuesta filosófica, en una mirada, en una visión del aprendizaje, de la sociedad, de las maneras de relacionarnos distinta. Y eso ya para mí es un elemento interesante como para considerarla dentro del objeto de estudio, digamos, claro, ¿no? Los que venimos del campo de la disciplina de la comunicación tenemos asociado el término alternativo a lo contrahegemónico, sobre todo por el proceso de comunicación fuerte que se dio después de la crisis de 2001, que se generaron medios, sí, autoproclamados alternativos que tenían una mirada muy contrahegemónica. ¿En la educación pasa lo mismo? ¿Lo alternativo es lo contrahegemónico? Yo diría que hay un importante ingrediente contrahegemónico, digamos. Dentro de hay varias definiciones de educaciones alternativas, ¿no? Y hay varias según sus orígenes. Y parte de lo que hacemos a veces en los espacios de formación es revelar cómo se miran las alternativas hacia sí mismas. Claro. Hay algunas donde el ingrediente contrahegemónico, más que nada las perspectivas críticas, digamos, uh-huh, que tienen su origen en la educación popular, Paulo Freire, uh-huh, y en perspectivas latinoamericanicistas, por ejemplo, tienen un alto componente contrahegemónico que es condición, claro, sin el cual sería difícil pensarse alternativas. Claro. Hay otras que de alguna manera yo creo que son contrahegemónicas, aunque lo ignoran o tratan de... Sí, no lo ponen tan explícito, digamos. Claro, no lo ponen en primer lugar, pero lo son en el campo cuando ya se ve el tipo de relaciones que plantean con los niños y las niñas, digamos, ¿no? El empoderamiento, o sea,
a ayudar a que los niños y niñas sean protagonistas de su aprendizaje, claro, se empoderen, construyan autonomía, en sí mismo constituye un elemento contrahegemónico. Porque está en las antípodas de lo que la escuela formal, e incluso diría los sistemas sociales, digamos, tratan de eternizar, digamos, y es que, bueno, tener ciudadanos que se adapten a la estructura del mercado y que sigan esa línea. Bueno, claro, ya estas perspectivas ya por lo menos rompen. Entonces, yo creo que sí, en algún punto las experiencias tienen que tener algún elemento contrahegemónico. Bien. Viste que hay una tendencia fuerte a nivel global de trabajar con todo el tema del cuidado del medio ambiente, la encíclica de Laudato Si, el cuidado de la casa común. Eso fue un proceso bastante grande que encontró mucho eco, creo, en Latinoamérica en particular. ¿Qué tan en línea está o puede estar la educación argentina con ese proceso, digamos? Yo creo que es un pendiente, quiero decir. Me parece que todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente y del entorno es una discusión que recién ahora está empezando a filtrarse más fuertemente dentro de la política pública, digamos, para empezar. Porque, en primer lugar, y esto en toda Latinoamérica, se choca con las fuentes de recursos, los modelos, ¿no?, los modelos económicos extractivistas. Entonces, de hecho, ahora en el marco de las elecciones, ha sido un tema que no se toca porque si no hay que poner en duda Vaca Muerta, por ejemplo. Claro. Entonces, estos elementos, y esto me voy a otro tema, ¿no?, pero volviéndolo como al campo de la educación, creo que es un tema pendiente y es el tema como que va a regir la agenda para mí de ahora en adelante, junto con la cuestión de la diversidad de género. Me parece que estas cuestiones se van a filtrar dentro de la agenda educativa y va a haber que tener una posición al respecto. Claro. Y en ese sentido, para hilarlo con lo que veníamos conversando antes, las alternativas en general están ya lo tienen un poquito muy más alineadas, claro, a un tipo de vínculo y de relación con el entorno ambiental distinta, con la vida, ¿no? Y ya desde el vamos que en la didáctica ya invitan a conocer las partes de una planta desde conocer la planta, desde tenerla ahí, ¿no?, desde el afiche. Claro. Entonces ya eso mismo ya ponen un acercamiento a los niños y a las niñas con una sensibilidad para con el entorno natural que me parece que va en este camino, ¿no? Ahora, por el impacto que tuvo el documental, La Educación Prohibida, por tus distintos viajes que has tenido y por los contactos que tenés con frecuencia con las distintas partes de Latinoamérica, ¿cómo está Argentina posicionado en materia de educación alternativa o de pedagogías alternativas respecto del continente o de los países que ya están trabajándolo, digamos? Esto es una cosa que conversamos a veces porque si bien en términos de experiencias educativas alternativas nosotros tenemos un historial muy rico de iniciativas, no son muy visibles. Nosotros tenemos desde el trabajo de Olga Cossettini, por ejemplo, claro, en la década del 30, o el maestro Iglesias, por nombrar como los dos referentes íconos, más conocidos, pero sí, hay otros íconos como Saúl Taborda, digamos, hay otros íconos que están desde espacios de educación inicial hasta las universidades, digamos. Sí. Que son fascinantes, ¿no? Pero acá se da una cosa muy curiosa con respecto al resto de Latinoamérica, y es que la reforma universitaria, acá afortunadamente fue hace mucho tiempo, claro, entonces las universidades han logrado cosas que en el resto de Latinoamérica no, entonces ya hay como un camino muy transitado, claro, que ya nosotros hemos naturalizado. De hecho, hoy se pone en evidencia con la situación en Chile, digamos, ¿no? Sí, la imposibilidad que tienen otros países de acceso. Entonces, parecería que no, o es la sensación que yo tengo en Argentina, es que no hay tanta necesidad de poner en duda elementos de la educación, porque nosotros hemos tenido afortunadamente un sistema educativo muy bien parado durante gran parte del siglo XX. Claro. Entonces, ahora hay experiencias en nuestro país radicales, alternativas, no han tenido mucho espacio, no han tenido mucha voz, digamos, han sido como ninguneadas, invisibilizadas. Hay experiencias propias en la Argentina, en el marco de la educación pública, fascinantes, que mismo los ministros de educación no conocen que existen, digamos, claro, y están ahí. Claro. Entonces, yo creo que es hora como de visibilizar esas experiencias. Claro, motorizadas por los propios docentes, por los propios directivos. Y estoy hablando de las que están hacia adentro. Después, afortunadamente, como decías vos, hilándolo con lo otro, luego del 2001, todo el surgimiento de los bachilleratos populares y demás ha puesto en evidencia otra vez que hay una riqueza pedagógica, claro, digamos, en este caso con mucho vínculo social,
Que también tiene sus luchas por reconocimiento, ¿no? Que también tiene sus luchas por... Hoy, afortunadamente, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por poner un ejemplo, muchos bachilleratos populares, o la gran parte, están reconocidos, pero eso ha sido... Sí, pero fue toda una batalla porque también ellos en un momento planteaban la pareja pedagógica frente al aula, cosa que el ministerio no reconocía, me acuerdo, digamos, había sido toda una discusión fuerte sobre cómo es la metodología en la que trabajaban. Que ese es el problema, digamos, y es que al romper la estructura de la cultura escolar establecida, digamos, no las formas de estas pedagogías alternativas no encajan dentro de los espacios que ofrece la norma. Entonces, la mayoría de los bachilleratos populares sigue las parejas pedagógicas, aunque le reconocen solamente un cargo y se reparten los recursos. Claro. Y eso sigue sosteniendo una lógica de precarización, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Entonces, todavía hay mucho por recorrer. Ahora, cuando hablamos de esto de encajar, del ministerio, de la lógica, de las estructuras, en realidad responde a una tradición, a una historia de la educación argentina que empieza con la educación popular de Sarmiento, ese libro que marca después la tradición. Esa filosofía nace con la masividad, ¿no? Ellos plantean, o es una ideología que plantea cómo masivizar el sistema educativo, estructurándolo, haciéndolo lo más homogéneo posible, pero masivizarlo. Lo que muchas veces sucede o que se ve es que la educación alternativa o las propuestas alternativas terminan generando ofertas que son difíciles de compatibilizar con la vida tradicional de una vida urbana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un padre que se levanta va a trabajar, una madre que se levanta va a trabajar y que tiene horarios ya limitados y demás, y que a veces las propuestas no encajan dentro de esa estructura. ¿Te parece que se corre el riesgo de que la propuesta de educación alternativa termine cerrándose a un circuito más elitista, que puede superarse eso? ¿Cómo lo ves vos esa tensión? Yo creo que es elitista en el caso de las experiencias más conocidas, ¿no? Esto es el ejemplo claro, es Montessori y Waldorf, digamos. Claro. Pero sí, incluso experiencias de educación popular como el bachillerato populares, obviamente no son elitistas en términos de élite económica, pero sí son segmentados. Es decir, uno, por ejemplo, es muy difícil si uno vive en la Ciudad de Buenos Aires, un hijo de clase media, digamos, que no está pasando un malestar, una situación de vulnerabilidad económica, no va a un bachillerato popular. No tiene esa posibilidad. Claro. Porque el bachillerato popular no está pensado para él. Claro. Entonces, ese también es un problema, quiero decir, porque... Inverso, pero un problema Inverso, pero es un problema, en fin. Claro. Entonces, que obviamente prefiero ese problema al de... Totalmente, pero no deja de serlo. Pero no deja de ser un tema de que para mí tiene que ver con que las experiencias de educación alternativa durante el siglo XX, porque la verdad es que el siglo XX y su modelo económico en Occidente funcionó bien, fue funcional a lo que se proponía. Recién ahora se está poniendo en crisis. Bueno, esta semana y Chile lo muestra claramente. Claro. Pero fueron ensayos estas experiencias, ensayos para probar, para ver lugares donde el sistema no estaba funcionando y empezaba a poner en duda en elementos. Uh-huh. Entonces, las experiencias de educación popular de la mano de Freire pusieron en duda unos elementos y unos ensayos. Las experiencias de educación alternativa más de origen europeo pusieron otros ensayos. O sea, cada uno fue viendo elementos de disconformidad, o sentían elementos de disconformidad con el sistema, y fueron tratando de resolverlos. Yo creo que estamos llegando, o creo que es hora de un momento de integración. Porque lo cierto es que todas estas experiencias educativas alternativas tienen verdades parciales, digamos, porque sí es cierto la falta de libertad, la falta de autonomía, la falta de contacto social, la falta de escucha con los problemas coyunturales en los que estamos, ¿no? La falta de acercamiento de perspectivas políticas más complejas dentro. O sea, quiero decir, todas estas experiencias tienen elementos y tienen verdades parciales que tienen que ver con desde dónde estaban mirando el mundo. Para mí, es hora de empezar a tejer una narrativa nueva de las alternativas que se permita, primero, llegar a todos. La masividad, el acceso. Claro. Que se permita la flexibilidad para acompañar diferentes problemas que no son solamente... O sea, no puede haber una experiencia de educación alternativa que solo acompañe a los niños ricos que están tristes porque nadie escucha su deseo, digamos. Y está bien, quiero decir, el deseo de los niños hay que escuchar, pero el de todos. O solamente a los que viven situaciones de precariedad, de emergencia, demás. Sí, está bien, pero digamos, es como que hay que, para mí, integrar y también abrir el campo para que estas experiencias impacten de una manera transversal a la diversidad de orígenes sociales, de perspectivas, de historias. Y creo que la educación alternativa tiene los elementos para ese análisis y ese acompañamiento, pero no tiene la experiencia de la masividad. Claro.
Claro. Entonces hay que buscar la manera de traducir. Para la experiencia de la masividad, sí o sí necesitas un vínculo y una relación con el Estado, ¿no? Porque el Estado es al fin y al cabo el que da o el que tiene el manejo de esa masividad, digamos. Claro, sí, como el monopolio de la masividad. Sí, claro, absolutamente. Y creo que ahí es donde tenemos que pensar en ensayos nuevos, ahí donde yo, en ese sentido, en nuestro país... Y poner funcionarios también, ¿no? Porque necesitas funcionarios que estén permeables a este tipo de discusión o filosofía. En ese sentido, para mí, la posibilidad de pensar una gestión social o cooperativa es como un término, un espacio de posibilidad, quiero decir, porque incluye el elemento de que a ver qué dice la comunidad sobre la apuesta educativa que puede llegar a decir. Claro. Y esto es algo que apareció en la Ley de Educación y que todavía no se instrumentó. Bueno, en la provincia de Mendoza hubo un proceso de instrumentación medio como parcial con lo que son los CEOs durante, ya tiene muchos años, ¿no? Más de una década, que para mí es muy interesante, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre con problemas, con matices, digamos, con matices. Pero para mí es muy interesante pensar en la posibilidad de, bueno, ¿qué tal si la educación garantizamos que sea pública, que sea gratuita, pero empezamos a darle posibilidad a las comunidades organizadas de responder de otras maneras a estos problemas, de las maneras que ellos tienen, que tienen más que ver con los problemas reales que están ahí? Claro. Entonces, es una manera de alguna forma de comunalizar la escuela, digamos. Claro. Me parece que esa es una posibilidad que incluye la diversidad de opciones, o sea, que no encontremos una escuela igual a la otra, claro, pero la garantía de que están las escuelas y de que están los procesos garantizados. Antes de cerrar, Germán, te quiero hacer una pregunta más. Nombrame un caso que te haya volado la cabeza de educación alternativa. Y hay montones, pero en esta línea hay una escuela que yo quiero mucho y como que de hecho viajo seguido, que es en Puerto Rico, en la isla, que es una escuela que empezó desde una gestión social, o sea, una organización no gubernamental sin fines de lucro, y que terminó abriéndose paso hasta poder lograr una ley de educación alternativa que garantice el apoyo del Estado y la masividad, y es una experiencia que acompaña a jóvenes de 13 años en adelante en un proceso de saneamiento de las heridas de la infancia, terminar el título secundario, poder lograr el título secundario, pero con una fuerte carga de empoderamiento que es, por un lado, político y por otro lado también vincular y relacional, que es algo muy difícil de encontrar, experiencias que tomen las dos cosas. En una experiencia además fascinante de trabajo por proyectos, de educación democrática, donde toman las decisiones, los jóvenes toman hasta las decisiones del presupuesto anual de la escuela. Mirá. Entonces, y funciona. Y funciona muy bien, y además se disfruta, digamos. Claro. ¿No? Entonces, esa es una experiencia para mí que, sin querer ponerse dogmática y seguir un modelo, ha tomado elementos de distintas corrientes para adaptarlos a la necesidad de ese territorio, en ese lugar, de un Puerto Rico en crisis económica, en endeudamiento eterno y ese tipo de cosas. Entonces me parece como que es súper interesante ese modelo. Se llama Nuestra Escuela. Nuestra Escuela, muy bien. Como Nuestra América, pero transformado en Nuestra Escuela. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo la comunicación, la conversación. Ojalá te tengamos en nuestra oferta académica para el año que viene, y ha sido un gusto charlar con vos. Bueno, un placer, y gracias a todo el equipo de la universidad y del podcast que están haciendo. Muy bien, gracias.